Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos este bloque informativo hablándoles de una noticia que marca un antes y un después en la historia de España. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Recuerden que todo este caso comenzó con la filtración de información sobre Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, ahora el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, da por concluida la instrucción y abre un procedimiento abreviado en el que García Ortiz podría enfrentarse hasta 4 años de prisión. Pero no solo eso, también propone procesar a la fiscal jefe provincial de Madrid, a Pilar Rodríguez, envuelta en el caso de estas filtraciones. Según el auto, el fiscal general habría actuado siguiendo presuntas indicaciones de presidencia del Gobierno con el objetivo de ganar el relato. El propio García Ortiz habría coordinado una respuesta urgente con otros fiscales, principalmente por WhatsApp, para negar que la iniciativa del pacto partiera de la Fiscalía. Desde Moncloa se han negado con firmeza que existieran indicaciones de presidencia para filtrar esa información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, tachando esta afirmación de grave y sin fundamento. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido en defensa del fiscal general del Estado. Escuche la pregunta que se le hacía en Radio Televisión Española. Si es sostenible seguir siendo fiscal general del Estado estando procesado. Es perfectamente sostenible en un Estado de Derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy, que no es firme, que cabe al menos reforma y apelación, y por tanto nuestra confianza absoluta y plena en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto cuando se enfrentan a presuntos delincuentes y a defraudadores confesos. La Fiscalía, por su parte, ha respaldado de forma inequívoca que García Ortiz debe permanecer frente al órgano y que no debe dimitir, argumentando que su salida supondría un precedente negativo para esta institución. Bueno, pues tenemos ya al fiscal general del Estado procesado. Ya no es cuestión de que haya habido informaciones periodísticas, no es cuestión de que un juez haya abierto diligencias porque existen al menos vagos indicios de que se puede haber cometido un delito, sino que después de haber efectuado toda una instrucción, después de haber recabado pruebas, después de haber entrevistado a decenas de testigos, incluidos los imputados, pues el juez ha considerado que existen unos indicios lo suficientemente sólidos de comportamiento delictivo como para que un tribunal juzgue si es inocente o culpable el fiscal general del Estado. ¿Han visto ustedes la respuesta de Bolaños? Estamos en un país donde existe la presunción de inocencia. No, vamos a ver, la presunción de inocencia existe en España, pero no se puede utilizar la presunción de inocencia para, por ejemplo, dictaminar si algo ha sido penalti o no ha sido penalti. La presunción de inocencia se aplica a una cosa muy concreta, que es a que nadie se considera penalmente culpable hasta que no se ha demostrado su culpabilidad. Es decir, como hay presunción de inocencia, pues entonces el señor García Ortiz no puede ir a la cárcel mientras nadie demuestre su culpabilidad. Pero se aplica a eso exclusivamente. En el terreno político no se aplica la presunción de inocencia. En el terreno político, al contrario, se aplica la presunción de culpabilidad. Hay comportamientos que no son delictivos, que no son penalmente juzgables y que, sin embargo, son suficientes como para exigir la dimisión de un responsable político. Por ejemplo, pues que su señora se haya gastado aparentemente un dinero excesivo en comprarse un bolso de lujo, dinero suyo, no dinero público, mientras que el gobierno impone toda una serie de medidas de austeridad a la población. Ese tipo de comportamiento, que no es delictivo, sin embargo, desde el punto de vista ejemplarizante, pues no queda muy bien y por tanto se puede pedir que esa persona dimita. Pero además, en el caso de comportamientos delictivos, existe la presunción de culpabilidad en el terreno político. Si a un político se le acusa de haber metido la mano en la caja pública, pues entonces es responsabilidad de ese político demostrar su inocencia. Tiene que decir, oiga, no, es mentira, porque se me está acusando de esto, y lo que pasó realmente es esto otro. Y si no da explicaciones exhaustivas,
Entonces lo que tiene que hacer es dimitir y ponerse a disposición de la justicia para que aclare todo el tema. Y luego ya, claro, se le condenará solo si existen las pruebas suficientes para condenarle. Pero mientras se aclara o no, por respeto a la ciudadanía, ese político tendría que dimitir. Hay miles de casos en todo el mundo de políticos que ante la menor sospecha de corrupción pues han puesto su cargo a disposición del partido o han disuelto las Cortes. Aquí el señor Bolaños lo que está diciendo es vamos a seguir de todas las maneras adelante, incluso aunque vaya a ser juzgado el fiscal general del Estado. Esto es una auténtica vergüenza que demuestra hasta qué punto de bananerismo ha llevado Pedro Sánchez a este país. Pedro Sánchez es un corrupto, es el jefe de una mafia corrupta, o por lo menos así es como se está comportando. Alguien que no fuera un corrupto, alguien que no fuera el jefe de una mafia corrupta, sería el primero en exigir a sus subordinados su cargo ante la menor sospecha de comportamiento irregular. En este caso concreto, a lo que se tratan de aferrar desesperadamente desde el gobierno es a que todo esto es una maniobra, pero que en realidad no hay nada de nada. No se alcanza a entender muy bien cuál es el hilo argumental. No se alcanza a entender muy bien porque mantienen una ambigüedad calculada. Si están diciendo que no hubo filtración de los datos personales del novio de Ayuso, o si la hubo, pero no fue el fiscal general del Estado. Si es esto segundo, entonces habría igualmente un motivo para la dimisión en cascada de muchos responsables. Si hubo una filtración ilegal, y la hubo, pues entonces alguien la haría, teniendo en cuenta que quienes tienen que custodiar esa información, quienes conocían esa información, son un número reducido de personas. Un gobierno que no hubiera estado implicado en la filtración, pues entonces habría ordenado mover Roma con Santiago hasta encontrar al responsable de la filtración y castigarle. No lo ha hecho el gobierno. ¿Y por qué no lo ha hecho? Pues hombre, todos lo deducimos fácilmente, porque quien filtró fue el propio fiscal general del Estado o alguien de su entorno, y además lo hizo por indicación política del presidente del gobierno, como insinúa, como apunta el juez Hurtado en su auto. Sánchez no puede seguir un minuto más al frente del gobierno. Sánchez ha transformado este país en una basura inmunda donde el delito campa a sus anchas. Imaginen ustedes la imagen que desde fuera de España se tiene cuando ven que aquí hay un gobierno que, por ejemplo, difunde bulos de que su propia policía quería poner una bomba en el coche de Pedro Sánchez. O cuando resulta que se procesa por parte de un juez del Supremo al fiscal general del Estado y el fiscal general del Estado no dimite. Debería haber dimitido hace muchísimo tiempo, cuando fue imputado. Pero ahí sigue aferrado al cargo. Yo no sé qué es lo que tiene que tener una persona dentro para llegar hasta el nivel de servilismo necesario para acabar con su propia honra ante la población simplemente por obedecer las órdenes de Sánchez de resistir. No sé hasta qué punto de indignidad pueden llegar los García Ortices de este mundo. Pero vamos, está claro que mucho más no se puede llegar. ¿Sería capaz Pedro Sánchez de, ya cuando se abra juicio oral, es decir, ya cuando le veamos en el banquillo, pedirle la dimisión? ¿O tampoco? Porque, usando el argumento de Bolaños de ayer, si lo que están esgrimiendo es la presunción de inocencia, que lo están esgrimiendo mal, pues pueden seguir esgrimiéndolo cuando esté sentado en el banquillo, porque hasta que no haya sentencia no hay un papel que diga este señor es culpable. En fin, ¿recuerdan ustedes todo el rollo de
que hay que repartir a 200 menores por 200 menas por España, porque claro, los pobres pues son menores y en Canarias hay muchos. Aquello motivó la ruptura de los acuerdos en las autonomías entre Vox y el PP. Y Vox lo avisó, es que ahora son 400 y después van a ser 4.000. Y efectivamente, pues estamos en los dimes y diretes del reparto de 4.000 menas por toda España. Pero es que siguen llegando a Canarias, escuchen. El Gobierno de Canarias ha encendido las alarmas tras superar los 5.600 menores inmigrantes bajo su tutela. Allí el sistema de acogida está al borde del colapso. La llegada constante de cayucos desde África, sobre todo desde Mauritania, Senegal y Gambia, hace prever que la situación va a empeorar en las próximas semanas por el tiempo meteorológico que se vive allí. El presidente canario, Fernando Clavijo, se va a reunir con el ministro Ángel Víctor Torres para exigir acciones inmediatas. Además, el Gobierno de las islas propone medidas paralelas como limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros y flexibilizar el uso de fondos públicos para afrontar tanto la crisis migratoria como la crisis de vivienda. Bueno, pues ya tenemos 5.600 en Canarias, que van a hacer otro reparto más. Todavía no está claro qué pasa con el primer reparto masivo, porque claro, 4.000 menores, 4.000 menas repartidos por las comunidades, salvo País Vasco y Cataluña, que han quedado convenientemente eximidas, pues implica que a las comunidades gobernadas por el PP van a llegar menas que van a contribuir, por supuesto, a la degradación de la seguridad ciudadana en aquellos sitios donde se instalen, y van a provocar protestas vecinales, por ejemplo las que se están produciendo en el Parque de las Avenidas de Madrid, donde pues se pretende instalar un albergue pues más o menos encubierto de inmigrantes ilegales, sin contar para nada con los vecinos. Está todo empantanado porque todo eso tiene coste electoral. Para el Partido Popular es letal todo este tipo de reparto. Y ahora las noticias que nos llegan de Canarias son que vuelve a reactivarse la entrada, cosa bastante lógica, dado el efecto llamada. Oye, si van entrando y los repartes por la península y encima pues les permites vivir gratis, etcétera, 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 pues ¿por qué no van a seguir llegando? Todos los que puedan. Hemos visto incluso una noticia que llegaba de Cataluña, donde familias marroquíes dejan a sus hijos menores delante de una comisaría de los mozos de escuadra y se piran a Marruecos. Hombre, en fin, si les dejan aquí y pues mira, les van a atender, dar de comer, dar educación, dar alojamiento y dar un poquito de dinero de calderilla para sus bolsillos, pues ya van a estar mejor económicamente que en Marruecos. Otra cosa es que estén dejados de la mano de Dios y que acaben en la delincuencia muchos de ellos. Pero, bueno, es un negocio. Y en el camino muchas ONGs forrándose. ONGs, por cierto, detrás de alguna de las cuales hay, por supuesto, políticos de distintos partidos. Bueno, pues nada, mientras no cortemos los incentivos perversos, mientras no cortemos el negocio de tantas ONGs y mientras no cortemos esto de lanzar al mundo el mensaje de mándenos a sus menores que nos encargamos nosotros de atenderlos, pues seguirán llegando a Canarias. Por supuesto, claro que sí. Los que hagan falta, 5.000, 10.000, 25.000... o 100.000, vaya usted a saber. Bueno, ya saben ustedes que las personas mayores, pues hombre, no pueden hacer algunas cosas que pueden hacer los jóvenes, ¿no? Ya llega uno a una cierta edad en que pues tomarte 6 cervezas pues no te sienta excesivamente bien, salir de fiestuki por la noche tampoco, pero siendo mayor pues se pueden hacer muchas cosas. Y en España pues hay muchos centros de mayores que precisamente se abren para que personas de edad avanzada tengan donde ir, puedan encontrar allí amigos, puedan realizar actividades. Bueno, pues en un centro de mayores de Madrid, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, entre las actividades que han programado
para los mayores, pues está una charla para hablarles de las ventajas de la eutanasia. Escuchen. Les hablamos ahora de la polémica surgida en Madrid respecto a una serie de charlas supuestamente didácticas en centros de mayores que dependen del Ayuntamiento de Madrid. En el centro de mayores Mirasierra, que está ubicado en el distrito Fuencarral El Pardo, se ha impartido recientemente una charla sobre la eutanasia, según publica El Debate. Bajo el título Ley de muerte digna madrileña y testamento vital, la sesión estuvo dirigida a las personas mayores y organizada por la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente. Dice esta entidad que no hace apología de la eutanasia, sino que era una charla meramente informativa. Pero llama la atención que un centro de mayores del Ayuntamiento de Madrid, liderado por el Partido Popular, permita en sus instalaciones una charla para ilustrar a los ancianos sobre la posibilidad que tienen de recurrir a la eutanasia. Bueno, si estuviéramos hablando de algún otro personaje, pues, hombre, uno se indignaría más. En el sentido de que parece un poco contrario a lo que se supone que son los valores del Partido Popular, eso de animar a los ancianos a que se quiten de en medio recurriendo a la eutanasia. Se supone que abrimos centros de mayores pues precisamente para tener una vejez activa, para que la gente pueda seguir haciendo cosas, relacionándose con la sociedad, aprendiendo en sus últimos años de vida. Pero parece que hay algunos que consideran que, en fin, mejor que se quiten de en medio recurriendo a la eutanasia y así no provocan gastos al Estado. Oiga, una pensión menos por cada uno que se eutanasia. Decía que esto pues provocaría, si el Ayuntamiento de Madrid estuviera dirigido por algún otro personaje del PP, pues una indignación mayor. Oiga, ¿qué hace usted haciendo eso tan contrario a lo que se supone que eran los valores del Partido Popular? Pero estamos hablando de Almeida, ese mentiroso patológico que accedió a la alcaldía de Madrid prometiendo acabar con Madrid Central y ahora anda recurriendo sentencias al Tribunal Supremo y negándose a devolver las multas ilegalmente cobradas después de que la justicia haya declarado ilegal todo su Madrid Central, que terminó ampliando en lugar de quitarlo. Y por tanto, pues no sorprende nada, ¿no? Que en el Madrid de Almeida es estafador político profesional, que en el Madrid de Almeida, ese que ya lo dije en las últimas elecciones municipales, ¿por qué el Partido Socialista pone a una candidata tan absolutamente anodina y con posibilidades cero para alcanzar la alcaldía? Pues muy sencillo, porque el verdadero candidato del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid siempre ha sido José Luis Martínez Almeida. Hace exactamente todo lo que corresponde con la ideología progre, destructiva del Partido Socialista, incluyendo, parece ser, la promoción de la eutanasia entre los ancianos. Bueno, pues eso, en José Luis Martínez Almeida no causa indignación porque no causa sorpresa. Es normal que José Luis Martínez Almeida pues permita este tipo de cosas. No en vano, pues es el progre preferido del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. En la información internacional les hablamos ahora de Greta Thunberg, que como saben había viajado hasta Oriente Medio en la llamada Flotilla de la Libertad, un barco comandado por diferentes ONGs que presuntamente llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Pues bien, el gobierno de Israel detuvo a los tripulantes de la flotilla por acceder ilegalmente al país y ahora sabemos que serán deportados. Además, a los 12 activistas pro-palestinos se les han mostrado los vídeos rodados por los terroristas de Hamas durante la masacre del 7 de octubre. El gobierno de Israel quiere concienciar así sobre las barbaridades que perpetraron los asesinos del pogromo. No obstante, los integrantes de la flotilla se han negado a ver las imágenes, ignorando así las atrocidades cometidas por Hamas contra mujeres, ancianos y niños israelíes. Bueno, bastante sintomático, ¿no? A la Gretina esta, a Greta Thunberg, y a sus compañeros de performance los detuvieron cuando pretendían ingresar en la zona restringida marítima alrededor de Gaza, los llevaron a Israel y entonces, bueno, pues se iniciaron los trámites para deportarles. Antes de eso se les proyectó el vídeo de las atrocidades cometidas por Hamas durante el pogromo del 7 de octubre.
todos volvieron la cabeza para no ver el vídeo. Curioso, ¿no? Que no quieran ver el testimonio de las barbaridades que aquel día tuvieron lugar. El testimonio de las barbaridades contra mujeres, contra niños, contra ancianos, contra familias completas. Curioso que, en fin, no sé, no se quieran informar de quiénes son sus amigos de Hamás. Bueno, curioso o no, porque por supuesto saben quiénes son sus amigos de Hamás. Saben que son terroristas asquerosos que cometieron el pogromo más cruel desde la Segunda Guerra Mundial, entrando en Israel y, en fin, haciendo de todo. Desde meter a un bebé en el horno hasta violar a mujeres y quemar vivas a familias completas. Lo saben perfectamente. Greta Thunberg no es una estúpida, no es una idiota, es una malvada, que es muy distinto. Pero lo interesante es ese cambio de tema, ¿verdad? Porque Greta Thunberg fue lanzada conscientemente por nuestra élite político, empresarial, mediática, woke, fue lanzada conscientemente al estrellato como falsa representante de una inexistente juventud rebelde preocupada por el planeta, y de repente, pues cuando se acaba el rollo, cambia de registro y sale la verdadera razón de la movilización de esta chica, que no es otra cosa que el deseo de destruir a Occidente y el sistema occidental, y por supuesto, dentro de ese deseo, el deseo de destruir a esa vanguardia de Occidente en Oriente Medio, que es Israel. Todo el tema del cambio climático, toda esa basura, no ha ido nunca de otra cosa que de destruir a Occidente. Nunca ha ido de salvar al planeta. Si hubiera ido de salvar al planeta, pues haría muchísimos años que estarían manifestándose delante de las embajadas chinas para exigir que China, que es el país que más CO2 emite a la atmósfera, pues dejara de abrir, por ejemplo, centrales de carbón. Pero ¿a qué no han visto ustedes ninguna manifestación de todos estos falsos ecologistas delante de las embajadas chinas? Porque no iba de eso, iba de destruir a Occidente. Y como ya el tema climático, pues la gente cada vez más está abriendo los ojos y viendo que eso es una estafa de claro contenido político, pues entonces la amiga Greta Thunberg se recicla en antisemita furibunda. Y ahora anda haciendo, pues eso, performances, diciendo, y voy a Gaza a llevar ayuda humanitaria. No, lo que vas es a hacer el numerito, pero vamos, a Israel se desayuna 7 Gretas Thunberg cada mañana. Y por supuesto, el numerito pues ha durado hasta que han alcanzado las aguas territoriales alrededor de Gaza, momento en el cual pues han sido atrapados, llevados a Israel y serán deportados para que hagan su numerito en otra parte. Bueno, hablando de numeritos, en Italia pues ha habido 5 referendos este fin de semana. 5 referendos promovidos por la izquierda italiana contra el gobierno de Meloni y que han fracasado miserablemente. Escuchen. Terminamos este bloque informativo en Italia, donde han fracasado los 5 referendos que había impulsado la izquierda. Ninguno de ellos ha alcanzado el quórum del 50% necesario para ser válido. La participación media ha sido en torno al 30%, por lo que se considera un fracaso de estas consultas. Este fracaso de las iniciativas de la izquierda ha sido celebrado como una derrota aplastante por la coalición de derechas que gobierna Italia. La propia Giorgia Meloni, que había animado públicamente a la ciudadanía a no acudir a las urnas, ha visto reforzada así su estrategia, que ha funcionado como un plebiscito silencioso sobre su liderazgo en Italia. Bueno, en Italia pues hay un sistema curioso mediante el cual resulta relativamente fácil convocar un referéndum sobre alguna medida para tratar de condicionar o contradecir lo que hace el gobierno de turno. Pero para que el referéndum tenga validez tiene que tener una participación de al menos el 50% del censo. Con lo cual, pues si se convoca un referéndum por parte de alguien contra las políticas del gobierno, pues el gobierno
lo tiene relativamente fácil para contestar si es que sus políticas no tienen un rechazo mayoritario entre la población. ¿Cómo contesta el gobierno? Pues muy sencillo, diciendo abstención. Y entonces, con no llegar al 50% de voto de censo, pues el referéndum queda derrotado. Y la izquierda italiana pues había presentado 5 propuestas a referendo y ninguna de ellas ha llegado al 50% de voto. Hay una de esas propuestas enormemente curiosa, y es que la izquierda italiana proponía reducir de 10 a 5 los años de residencia en Italia para poder optar a la nacionalidad italiana. Y resulta curiosa esta propuesta porque refleja perfectamente esa obsesión de la izquierda progre occidental por tratar de meter como sea nuevos ciudadanos venidos del exterior de la Unión Europea, lo cual pues apunta pues a lo que parece, al intento deliberado de modificar el censo electoral para tratar de compensar el declive natural de la izquierda. La izquierda progre en toda Europa está de capa caída, está a camino de la desaparición. Europa está experimentando un volantazo a la derecha realmente espectacular. ¿Cómo tratar de evitar ese declive, o al menos minorarlo? Pues muy sencillo, metiendo más votantes. Así que, pues bueno, proponemos que solo hagan falta 5 años en lugar de 10 para que alguien opte a la nacionalidad italiana, y si cuela, pues cuela, pero no ha colado. Con lo cual, pues este fracaso de la izquierda italiana, lejos de haber provocado un desgaste al gobierno de Meloni, pues al final se ha traducido en un refuerzo de doña Giorgia. Vamos, buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Vamos Luis. con las noticias de las 7:30.